Megan Hicks of I Run Far. I'm with Maite Maiora. She's the third place finisher of the 2019 UTMB. Congratulations, Maite. Felicitaciones, Maite. Muchísimas gracias, buenos días y pues muchísimas gracias. Thank you so much and good morning. Good morning. 100 miles is a really long way. 100 millas es muy largo. Sí, larguísimo. So long. When I think of you, I think of somebody who specializes and excels at shorter distance trail running. What made you want to run 100 miles? Cuando piensa en ti, piensa más que nada en una persona que le va muy bien y que está un poco más especializada en carreras de distancias cortas. ¿Qué te hizo saltar a las 100 millas? Hombre, este año ya sí que he hecho ya más ultras. La verdad es que el tema del UTMB lo llevábamos yo y mi pareja hablando sobre ello durante muchos años. Y él siempre me decía que había que ir a la UTMB, yo siempre le decía que era demasiado larga. Y bueno, pues hasta que el año pasado, en octubre, se me encendió a mí esa ilusión de poder estar aquí haciendo la UTMB y no sé, pues ha sido así. So this year I've been trying to do a little bit longer races. This year I've done a couple more ultras, but UTMB has been in my mind, and with my couple, with my partner, we've been talking about it, that it would be great to run it, and it would be like a sort of dream to run it. And so last year in October I got the bug for UTMB, and we talked about it, and we decided to jump in this year. Yeah. Wow. Let's jump into the story of the women's race. China's Miao Yao took the women's race out really hot, and you looked like you were just sort of sitting back and trying to relax for the first kilometers. Hablemos un poco de la carrera de las chicas, ¿no? Que la china Miao Yao salió muy fuerte a reventar y que por la perspectiva parecía que vos estabas más atrás, más tranquila, intentando estar relajada. ¿Cómo lo viste vos desde adentro, ¿no? Sí, bueno, durante la carrera sí que sabía de que, bueno, pues que las primeras clasificadas iban muy rápido. Yo tenía claro que ese no era mi estrategia. Había venido aquí a una carrera, pero también a disfrutarla un poco, no a pasar a sufrir durante tantas horas y en realidad me daba igual lo que hacían las de adelante y casi hasta me alegraba, porque pienso que cuanto más se achuchasen entre ellas, más se iban a caer. So I heard that on the lead they were running this way, and I was completely sure that was not my strategy. So I was sort of in a certain way glad they were doing it, because that means like they were going to start falling down later on the race. So I just kept there waiting, and eventually that happened. I have to wonder, for somebody like you who's used to being near the front of the race, did it make you nervous at all that there were like 25 women in front of you at 20 kilometers? Dice, para una persona que está acostumbrada como vos quizás a ir en cabeza de carrera o ir delante alrededor del kilómetro 20, ¿te puso un poco nerviosa o te dio algo que haya, no sé, 20 y algo de mujeres delante tuyo, o te dio igual así? Hombre, en realidad me dio un poco de pena. Sabía que tenía muchísimas chicas por delante, pero bueno, pues había que admitir que no iba a estar en cabeza de carrera, pero el objetivo era claro, que era estar en meta. So I was a bit bummed, of course, of feeling like I was a bit back and there were a lot of women in front of it, but the goal was clear. That was just arriving to the finish line, so I just tried not to pay attention to it. One of the big features of UTMB is that you run through a very long night, and you're out in sort of difficult remote terrain in Italy for that night. What was night running like for you? Una de las grandes particulares del UTMB es que se corre muchas horas de noche y que la mayoría del lado italiano y demás contra la montaña. ¿Cómo te sentiste vos corriendo en la noche? ¿Qué tal te fue? La verdad es que no entreno nunca de noche.
nunca, nunca, pero sí que yo diría todas las ultras de más de 100 kilómetros que he hecho, todas las he hecho de noche y me encanta. So like I've never trained in the night, like never ever trained on the night. But all the ultras I've done of over 100K or something, they are all during the night, and I actually love it. So it was pretty good. Yeah. Además, además lo que me encanta es el amanecer. Me acuerdo exactamente de todas las amaneceres que he tenido donde me ha amanecido. So I particularly love sunrises. So I remember each and every sunrise on races or anything, and yeah, this one was beautiful too. If we fast forward the race to Switzerland, from the outside perspective, it just seemed like all of a sudden, boom, Maite was there in the top 10, and every checkpoint we saw you moving up. From inside the race, did it go like that or was it different? Desde afuera, mirando la carrera desde afuera, ya adelantándonos a la parte suiza, ya te habías ubicado en el top 10, ya habías salido para adelante fuerte y dio la sensación como que estaba súper bien, pero ¿cómo lo sentiste vos, toda esa progresión que tomó un montón de tiempo, ¿no? No supe exactamente mi posición hasta que llegué a Champex-Lac. Cuando le vi a mi tía Eva en el avituallamiento y le pregunté a Josu, uy, si mi tía Eva delante mío, me dijo, sí, va en quinta posición. Y me dijo, bueno, pues es que nuestra estrategia era el no dar demasiada importancia a los puestos, pero ahí diríamos que se le escapó y entonces supe que ibas en sexto lugar. So I had no idea where I was standing during the race, like until Champelat, that I saw Yekaterina Midyaeva going out, and the strategy from my team and mine was like to not know where I was standing, and Yosu, my partner, he's just slipped. It's like, yeah, you're a 6 now. It's like, oh, okay, now I know. So yeah, it's like she was just, I mean, I was focused on what I was doing. Yeah. When we saw you at Valorsien, which is 150 kilometers, that was the first time you were in podium position. Did you know you were then in third? En Valorsien fue la primera vez que ya te vimos en posición de podio, pero ¿vos tenías idea que estabas en posición de podio ya? Sí, en Vallorcín ya... Bueno, en Vallorcín, no, en Trient entré en podium. En Vallorcín llegué en cuarto lugar. Y cuando llegué a Vallorcín le dije a Josu, mierda, yo tan cómoda que iba, en parte me dio hasta rabia, pero luego decía, esto es una oportunidad y estoy muy bien, o sea que me toca sufrir justo ahora a final de carrera. So, like, I was in podium position in Trient, and then when I got to Valorsien, I was still fourth. But when I realized I was like sneaking into the podium position, and that Yosu told me that I was there, it's like, shit. Now it's like I'm gonna have to sub. I was like on a chill pace trying to complete the race. It's like, no shit, this is an opportunity, and I need to compete. And it's unfortunately on the last 20K of the race, but this is an opportunity, and I'll take it. Yeah. How did you feel going into those miles and kilometers, distance that you'd never run before? Did you realize a new strength that you didn't know that you had? How did you keep the physical and mental ability to stay on the podium? O sea, ya en estos kilómetros que nunca habías corrido, digamos, en la parte que en la distancia que nunca habías estado, ¿cómo te sentiste vos en la parte física y mental? También a la hora de competir en los últimos kilómetros, ¿no? En esto que era como un mundo desconocido todavía. Pues me llevé una grata sorpresa. Llegando a la Fulí, que todavía quedaban muchísimos kilómetros y sí quedan 60 así a meta, mi pareja me dijo, Josu me dijo, ¿eres capaz de seguir este ritmo durante 60 kilómetros? Y le digo, claro, ni de coña. Y imposible. Y la verdad es que al ir al principio tan reservada, me sorprendí de cómo se puede correr
con tantísimos kilómetros en las piernas y que se puede correr. So when I got to La Folie, it's still like 60K to go, and and Yosu says, how are you feeling? Are you feeling comfortable with this running? It's like, could you keep this pace? It's like, no freaking way. Like, there's no way this is gonna happen until the end. But then I had a huge surprise on myself. Like, I felt really, really good, and I was actually surprised of my body, how it felt, and surprised of how the body itself can hold this effort for a long time. And yeah, it was actually a good surprise for myself. Yeah. My last question for you. Now, when I see you finish third on the podium of UTMB in your first 100-mile, I think she takes third in her first 100-mile race. What else can she do? What can she do with some experience? I want to know if she thinks the same. Yeah. La última pregunta ya es, te debes llegar tercera, te debes llegar muy bien en tu primera carrera de 100 millas, y ella pensó, bueno, ¿ahora qué? O sea, ¿qué más se puede hacer? Y bueno, quiere saber un poco qué pensás vos al respecto. Hombre, no he ganado, ¿no? Okay, I didn't win. Creo que tiene que ser. La verdad es que estar en el podium es como un sueño, porque de verdad había soñado, pero no me lo había planteado. No era un objetivo, era un sueño. A ganar, pues... A ver. Pues tiene que ser ya dije cuando ganaba Cegama que me podía retirar. Si gano UTMB, de verdad me dedicaré ya a otra cosa. Okay. So being on the podium was a dream, but it was never a goal. It was just a dream, and then now it's a dream come true. So when winning must be something out of this world, and when I won Zegama, it's like, okay, when I win Zegama, I can retire, but it didn't happen. So maybe if eventually it happens here, UTMB, I can look at another thing to do. Maybe we see you again here then. Congratulations to you on your third place finish. Felicitaciones por Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Maite. Es que ricasco. Es que ricasco.